El teléfono estalló en un estruendo a las 2 de la mañana. Carlos tanteó el aparato en la oscuridad, sin abrir los ojos. Sánchez al habla. Carlos, urgente al objetivo. La voz del operador sonaba tensa. Ataque de hackers a los servidores bancarios, el sistema de seguridad está paralizado. El cliente está en pánico, amenazan con sanciones del Banco Central. Carlos se sentó en la cama, despertándose al instante. María no se movía bajo el edredón, su respiración era uniforme y profunda. Entendido. Salgo en 15 minutos. Se levantó con cuidado, buscando a tientas la ropa en la oscuridad. En el baño se echó agua fría en la cara y miró su reflejo en el espejo. 32 años, pero las canas en las sienes habían aumentado en el último mes. Este tipo de llamadas ocurrían una vez cada 6 meses, los ciberataques serios no esperan un momento oportuno. Cariño, llamó suavemente a María, inclinándose hacia la cama. Me voy a retrasar hasta la mañana, hay una avería grave en los servidores bancarios. Nos han llamado para restaurar el sistema. Vale, murmuró ella somnolienta, sin girar la cabeza hacia él. Buena suerte. Antes siempre se preocupaba con estas llamadas, le pedía que la llamara cuando todo terminara. Ahora su voz sonaba casi indiferente. Carlos se puso la chaqueta y salió corriendo al rellano. La noche de marzo le golpeó la cara con un viento húmedo, la acera brillaba por la lluvia. El coche no arrancó a la primera, la batería se estaba agotando. El trayecto hasta el banco duró media hora por calles vacías. Solo taxis esporádicos y camiones nocturnos rompían el silencio de la ciudad dormida. En el edificio, las ventanas del 7º piso estaban iluminadas, allí se encontraba el centro de servidores. El guardia de seguridad, somnoliento pero preocupado, acompañó a Carlos al ascensor sin decir palabra. Ya le están esperando, dijo. La situación es crítica. En la sala de servidores le esperaba una sorpresa. ¿Fernando? Dijo Carlos sorprendido al ver a su amigo junto a la batería de monitores. ¿Qué haces aquí? ¿También te han llamado? Moreno se giró desde las pantallas. Parecía sereno, despierto. Llevaba una camisa limpia y la corbata bien anudada. Me han llamado como consultor de protección de datos bancarios, se encogió de hombros su amigo. La situación es realmente grave. Los hackers han bloqueado los servidores principales, exigen bitcoins. Carlos frunció el ceño, sentándose en la terminal contigua. Fernando dirigía el departamento de desarrollo de aplicaciones móviles en su empresa de informática, Tecnofera, y nunca había tenido una relación directa con la seguridad bancaria. ¿Cuándo se había convertido en un especialista en este campo? ¿Y por qué el banco se había dirigido precisamente a él y no a los especialistas en seguridad informática de la plantilla? ¿Qué le pasa exactamente al sistema? Preguntó Carlos, iniciando un diagnóstico. Han entrado a través de una vulnerabilidad en el protocolo de autenticación de doble factor. Han utilizado una inyección SQL en un antiguo módulo de autorización. Han bloqueado el acceso a bases de datos críticas de cuentas de clientes. Exigen $500,000 en bitcoins, si no amenazan con filtrar los datos de los clientes en la Darknet. Carlos silbó. Grave. Pero, ¿de dónde sacaba Fernando tantos detalles? En las pantallas de los monitores realmente brillaban mensajes de los hackers en un inglés chapucero con exigencias de rescate. Durante las siguientes 4 horas trabajaron sin levantar la cabeza. Carlos restauró los módulos de protección dañados, volvió a escribir las reglas del cortafuegos, parcheó los agujeros en el código. Fernando coordinó las acciones con el servicio técnico del banco, llamó al servicio de ciberseguridad, consultó con la dirección. Hacia las 6:30 de la mañana, el sistema estaba completamente restaurado, los datos recuperados de las copias de seguridad. La última prueba dio luz verde, todos los servicios funcionaban con normalidad. Excelente trabajo, dijo el jefe del servicio informático del banco, estrechándoles la mano. Sin ustedes habríamos perdido clientes y la licencia. Les ingresaremos la bonificación a través de contabilidad. ¿Un café?, propuso Fernando cuando los empleados del banco se dispersaron. Hay una cafetería abierta las 24 horas, Despertar Alegre, a la vuelta de la esquina. Nos merecemos un desayuno decente. En la cafetería olía a bollería recién horneada y a cansancio. Una camarera de mediana edad, somnolienta, trajo 2 cafés express dobles y croissants con mermelada. ¿Qué tal en casa?, preguntó Fernando inesperadamente, removiendo el azúcar en el café.
¿María no se cansa del trabajo? Las traducciones del inglés y del alemán son una tensión mental constante. ¿Y las tareas domésticas, Manuel? Carlos levantó la vista del croissant. Fernando nunca se había interesado tanto por sus asuntos familiares. En 8 años de amistad habían hablado de trabajo, de fútbol, a veces de política, de novedades en informática. Las mujeres quedaban fuera de su conversación de hombres. Se las arregla bien. Ya se ha acostumbrado a este ritmo. ¿Y tal vez necesite descansar en algún sitio? Continuó Fernando. Un cambio de aires es bueno para la gente creativa. Sobre todo cuando trabajas en casa constantemente, no ves a un equipo. Eso puede ser deprimente, ¿no? Veremos, respondió Carlos secamente. Algo en el tono de su amigo le chirrió. Demasiado atento, demasiado preocupado por la mujer de otro. Como si María fuera su pariente, no la esposa de un amigo. Por cierto, ¿qué tal Patricia? Decidió Carlos cambiar de tema. ¿Los gemelos no dan problemas? Como siempre, dijo Fernando restándole importancia. Patricia después del parto se ha vuelto un poco distante. Solo se ocupa de los niños, no me presta atención. ¿Entiendes lo que digo? Carlos entendía. Después del nacimiento de Manuel, su relación con María también había cambiado. Pero él no se quejaba de su mujer a sus amigos. Carlos llegó a casa sobre las 8:30 de la mañana. María ya se había levantado y estaba preparando a Manuel para el colegio. Parecía fresca, animada, como si hubiera dormido 8 horas completas, no 4 y pico. Su rostro brillaba con una energía interior. ¿Qué tal? ¿Solucionasteis la avería? Preguntó, sin levantar la vista de la mochila escolar de su hijo. Sí. Ha sido una noche dura, los hackers eran serios. Llevaba una blusa nueva, de seda, color crema con un cuello elegante. Carlos no recordaba haber visto una así en su armario. ¡Qué blusa tan bonita!, comentó. ¿Es nueva? Ah, sí, María se tocó el cuello, sonrojándose ligeramente. Me la regaló una clienta. Está muy contenta con la calidad de la traducción de los documentos técnicos, ha decidido agradecérmelo. Los regalos de ropa cara de clientes de trabajo online son una gran rareza. ¡Qué clienta tan generosa!, comentó Carlos. ¿De qué empresa es? Una empresa alemana, fabrican equipamiento médico, respondió María rápidamente. Traduje para ellos instrucciones de aparatos. Mamá, ¿y por qué vino ayer el señor cuando papá no estaba en casa? Preguntó de repente Manuel, poniéndose la chaqueta del colegio. Carlos sintió cómo se tensaban sus músculos. María se quedó paralizada por un segundo, luego se giró rápidamente hacia su hijo. Era un mensajero, Manolito, dijo apresuradamente. Traía documentos para una traducción urgente. ¿Y por qué estuvo tanto tiempo sentado en la cocina? ¿Y bebió té con galletas? Insistió el niño con infantil espontaneidad. No te inventes cosas, hijo. Rápido a la puerta, que llegas tarde al colegio. Carlos siguió con la mirada a su mujer e hijo. Los mensajeros del servicio de entrega no se quedan a tomarte con galletas. Tienen prisa, tienen un horario y muchas direcciones. Y Manuel nunca fantaseaba, siempre contaba solo lo que veía con sus propios ojos. Después de que se fueran, fue a la cocina a por café. En el trabajo, el día transcurrió en la habitual vorágine de depuración de sistemas tras la avería nocturna. Carlos estaba terminando parches de seguridad, actualizando bases de datos antivirus, cuando Andrés Guerrero, del departamento de pruebas vecino, se acercó a él. Oye, Moreno estuvo elogiando a tu María el otro día, dijo de pasada, sentándose en el borde de la mesa. Dice que escribe textos excelentes, que trabaja con el alemán de forma profesional. Sí. Se sorprendió Carlos, apartándose del monitor. ¿Cuándo ha leído él sus trabajos? No lo sé con exactitud, lo mencionó de pasada en la sala de fumadores. ¿Quizá le enseñaste tú alguna vez traducciones? Carlos nunca le había enseñado a Fernando traducciones de su mujer. ¿Y para qué? Fernando dominaba el inglés a nivel de documentación técnica y de alemán no sabía nada. Además, María trabajaba con textos médicos y jurídicos muy especializados. Supongo que lo habrá oído por ahí, se encogió de hombros Carlos, pero un gusanillo de duda ya había empezado a roer. Por la noche, durante la cena, María anunció. Mañana tengo que ir a una reunión personal con un cliente.
Para hablar de un encargo grande, la localización de todo el sitio web corporativo de una empresa alemana. ¿Recoges a Manuel del colegio? Carlos masticó lentamente un trozo de pollo con verduras. ¿A un cliente? Siempre trabajas online, rara vez organizas incluso videoconferencias por Skype. Este caso es especial. Hay mucho dinero en juego. El cliente quiere conocer personalmente al traductor, discutir las especificaciones técnicas. María cogió ensalada. La reunión está fijada en el centro, en una cafetería. ¿Cómo se llama? Antonio Pérez Jiménez, respondió rápidamente. El dueño de la cadena de agencias de viajes y horror. Demasiado rápido y detallado. Como una respuesta aprendida, ensayada de antemano. ¿En qué cafetería os reunís? Allí, en la plaza del teatro. Se llama Casco Antiguo, ¿te acuerdas? Cenamos allí hace como 5 años por nuestro aniversario de boda. Carlos recordaba esa cafetería. Un lugar caro y romántico con luz tenue y música en vivo por las noches. Una elección extraña para una reunión de negocios con un cliente desconocido. ¿Y por qué no en una oficina? Normalmente las negociaciones serias se llevan a cabo en un ambiente oficial. Su oficina está en obras, respondió María sin dudarlo. Inconvenientes temporales. Manuel jugueteaba con el puré de patatas, canturreando una canción de dibujos animados sobre los fixies. María respondía a mensajes en el teléfono, sonriendo levemente a la pantalla. Carlos miraba a su mujer y sentía como algo cambiaba en el mundo habitual de su familia. Algo importante e inquietante que aún no tenía un nombre exacto. Los días siguientes, Carlos vivió con la sensación de que el mundo habitual se resquebrajaba, como hielo fino bajo sus pies. Pequeños detalles que antes no notaba o consideraba insignificantes, ahora cortaban como cristales. María empezó a ducharse con más frecuencia. Por la mañana, obligatoriamente, antes del desayuno. Por la noche también, justo después de llegar de las reuniones de negocios. Aunque antes le bastaba con una vez al día. Es que hace mucho calor en el piso, explicaba, saliendo del baño en albornoz con el pelo mojado. Supongo que la calefacción calienta demasiado, o la primavera afecta al bienestar. Pero en el piso no hacía más calor de lo normal, los radiadores calentaban como siempre. En la mesa de maquillaje del dormitorio apareció un nuevo frasco de perfume. Caro, francés, Chanel número 5, el mismo que anuncian actrices famosas. ¿También es un regalo de una clienta? Preguntó Carlos, examinando la etiqueta dorada. Claro, asintió María, sin levantar la vista de la tableta. Este mes me han tocado clientes muy generosos. Aprecian el trabajo de calidad. ¿Pero por qué una clienta alemana regala perfume francés? ¿Y cómo supo las preferencias de María en perfumería? El teléfono de su mujer ahora siempre estaba boca abajo, en la mesa, en la mesilla de noche, en la mesa de la cocina. Incluso cuando iba a la cocina a por té, se lo llevaba consigo. Antes lo dejaba tranquilamente a la vista. El jueves por la noche, cuando Carlos ayudaba a Manuel a resolver problemas de matemáticas en la mesa de la cocina, el teléfono de María parpadeó con una notificación azul. En la pantalla bloqueada apareció un SMS del contacto FG, espero verte mañana. Te echo de menos. Mar, te ha llegado un mensaje, llamó Carlos, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. María se acercó rápidamente desde el salón, miró la pantalla e inmediatamente desbloqueó el teléfono. Borrando la notificación. Es spam, muy insistente, murmuró. Me tienen harta estos estafadores de números raros. Pero Carlos alcanzó a ver que el mensaje no procedía de un número desconocido, sino de un contacto guardado. Y la palabra hecho de menos no es característica del spam. Las letras FG se le clavaron en la cabeza como una astilla. Fernando Moreno. Demasiado extraña coincidencia para ser casualidad. El viernes era la fiesta de empresa de Tecnósfera con motivo de la finalización de un gran proyecto para una empresa de telecomunicaciones. A Carlos no le gustaban este tipo de eventos, prefería la tranquilidad de casa a las ruidosas reuniones con compañeros. Pero no podía faltar, se reunía toda la dirección, se hablaban de primas y ascensos. Fernando le recibió en la entrada del restaurante Panorámica con una amplia sonrisa y un apretón de manos. Carlos. Por fin nos sentamos a charlar como es debido, no solo de trabajo, dio una palmada en el hombro a su amigo. ¿Qué tal en casa? ¿Cómo está la familia? Bien, respondió Carlos secamente, quitándose la chaqueta.
¿Y María qué tal? ¿Mucho trabajo? ¿No se está esforzando demasiado? Parece que puede con la carga. Fernando asentía con demasiado interés, como si las respuestas de Carlos tuvieran para él una importancia especial. Antes casi nunca se interesaba por los asuntos familiares de sus compañeros. ¿Y Manuel qué tal va en el colegio? Seguro que es un chico muy listo, ¿ha salido al padre? Estudia bien, no hay problemas. ¿Quizá os animáis a venir a casa algún día? Propuso Fernando de repente. A Patricia le encantaría conocer mejor a María, y los niños podrían jugar juntos. Carlos se sorprendió. En 8 años de amistad, Fernando nunca había propuesto encuentros familiares. Sus mujeres solo se veían en las fiestas de empresa y apenas hablaban. Lo pensaremos, respondió él con evasivas. La conversación la interrumpió Patricia Moreno. Se acercó a su mesa con cara de cansancio y tensión. Llevaba un sencillo vestido negro, sin ninguna joya. Hola, Carlos, saludó con un gesto sin sonreír. Fernando, los mellizos preguntan cuándo nos vamos a casa. Ya es tarde para ellos. Todavía es pronto, es una fiesta, repuso Fernando sin mirar a su mujer. Quédate con tus amigas, relájate. Patricia suspiró y se dirigió al grupo de mujeres que estaban junto a la ventana panorámica. Carlos escuchó sin querer su conversación en voz baja. Fernando está como distante últimamente, se quejaba Patricia a sus amigas. Como si viviera en un mundo paralelo. Llega a casa más tarde de lo normal, está todo el rato hablando por teléfono con alguien en voz baja. Y antes nos lo contábamos todo. ¿Quizá tiene problemas en el trabajo? Sugirió una de las mujeres. Los programadores tenéis una profesión muy estresante. Ya no sé qué pensar. Le pregunto y me responde con monosílabos o cambia de tema. Carlos bebió un sorbo de vino tinto y miró disimuladamente a Fernando. Este se reía de un chiste sobre programadores que había contado a alguien, pero tenía la mirada distraída, con la cabeza claramente en otra parte. La semana siguiente, el horario de trabajo de María se desajustó por completo. Las reuniones con clientes empezaron a ser casi diarias y además a diferentes horas. El cliente ha cambiado la reunión para la noche, anunció el martes, preparándose para salir. Tiene reuniones durante el día y solo está libre después de las 8. Llegaré tarde, no me esperéis para cenar. Tengo que terminar urgentemente una traducción técnica, explicó el miércoles, poniéndose su mejor vestido. Estoy en la oficina del cliente, haciendo correcciones sobre la marcha en el texto ya terminado. Estamos hablando de un nuevo encargo importante, dijo el jueves. Es un gran volumen de trabajo para los próximos 6 meses, hay que concretar todos los detalles. Antes, María trabajaba con un horario fijo, establecido tras años de trabajo como autónoma. Por la mañana, de 9 a 1, traducciones del alemán. Después de comer, hasta las 5, revisión y corrección. Las tardes las dedicaba a la familia. Ahora todo se había mezclado en un caos. Un fin de semana, Carlos fue a recoger a Manuel de casa de sus abuelos. Donde el niño pasaba el tiempo, cuando el hijo soltó de repente. Mamá y yo estuvimos paseando por el Parque de la Victoria, y allí estuvo hablando mucho rato con el tío Fernando. Carlos frenó en un semáforo en rojo. ¿Cuándo fue eso? ¿El jueves? Sí, creo. ¿O el miércoles? Mamá dijo que se encontraron por casualidad cuando íbamos al parque infantil. ¿El tío Fernando estaba solo o con su familia? Con 2 niños mellizos. Estaban jugando en los columpios y toboganes, y mamá y el tío Fernando estaban sentados en un banco. ¿Estuvieron hablando mucho rato? Pues sí, como 40 minutos. Yo ya me quería ir a casa, pero mamá decía, espera un poquito más. En casa le preguntó a María. Manuel me ha contado que esta semana os encontrasteis con Fernando y sus hijos en el parque. Sí, fue casualidad, respondió ella sin levantar la vista de la tableta con la traducción. Él estaba paseando con los mellizos, y nosotros también estábamos allí con Manuel. Nos saludamos y estuvimos hablando un rato. ¿De qué estuvisteis hablando 40 minutos? Pues de cosas. Del tiempo, de problemas de niños, del trabajo. Una conversación educada normal entre conocidos. ¿Pero por qué no le había contado ella nada de ese encuentro ese día? Normalmente, a María le gustaba contar todos los acontecimientos del día, encuentros con los vecinos, visitas a la tienda, conversaciones con amigas. El domingo por la mañana,
Carlos se dio cuenta de que los muebles del salón estaban colocados de forma diferente. El pesado sillón de cuero, que estaba junto a la ventana con vistas al patio, ahora estaba girado hacia el sofá en ángulo. Habían cambiado la lámpara de pie de sitio y movido la mesa de centro con revistas brillantes. María, ¿has cambiado los muebles de sitio?, preguntó señalando el sillón. No, se extrañó ella levantando la vista del periódico. ¿Qué pasa? El sillón está diferente. ¿Y la mesa? Quizá al hacer la limpieza general lo moví sin querer. No me acuerdo bien. Pero el sillón pesaba unos 50 kilos, era imposible moverlo sin querer al limpiar. Había que moverlo a propósito, y además con un objetivo concreto, crear una zona más acogedora para la conversación de dos personas. El lunes, Carlos decidió llamar a casa a la hora de comer para ver qué tal estaba María. Marcó el número de casa, tono largo, comunicando. Una hora después lo intentó de nuevo. Ahora nadie respondía, aunque a esa hora María siempre estaba en casa trabajando. Media hora después consiguió contactar. Sí. María, jadeando, cogió el teléfono al séptimo tono. Hola, cariño, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Todo bien, se notaba que le faltaba el aire. Perdona que no haya cogido el teléfono antes, estaba en el baño, lavándome el pelo. ¿A la 1 de la tarde? ¿En horario de trabajo? Sí, he decidido refrescar el color del pelo, estaba quitándome el tinte. Quiero estar guapa para esta noche. Pero era mitad de la jornada laboral. Normalmente, María no se distraía de las traducciones urgentes hasta las 4 o las 5 de la tarde, cuando terminaba la jornada. ¿Tienes mucho trabajo hoy? ¿Llegas a tiempo con los plazos? Sí, un proyecto grande, instrucciones técnicas para equipos médicos. Terminología complicada, estoy revisando cada palabra. Así que teñirse el pelo en medio de una traducción urgente era una decisión extraña. Por la tarde, ese mismo día, Fernando se acercó inesperadamente a la mesa de Carlos antes de que terminara la jornada laboral. Oye, Carlos, ¿quizá nos vamos de pesca el fin de semana? Hace mucho que no vamos juntos a la naturaleza, como en los viejos tiempos. Tengo planes con la familia para el fin de semana, respondió Carlos sin apartar la vista del monitor. Entiendo. ¿Y quizá te echo una mano con la reforma? He oído que vais a hacer una pequeña reforma en el baño. Carlos levantó la cabeza de golpe. No le había contado a nadie en el trabajo lo del pequeño arreglo en el baño. Solo en casa se había quejado a María de que la lechada entre los azulejos se había oscurecido con el tiempo y necesitaba renovarse. ¿Cómo sabes lo de los azulejos del baño? Tú mismo lo dijiste la semana pasada, respondió Fernando rápidamente. ¿O María lo mencionó alguna vez al conocernos? ¿Al conocernos? ¿Cuándo ha hablado María contigo? Bueno, nos vimos por casualidad en el parque. Ella me contó lo de las tareas domésticas. ¿Cuándo empezó María a hablar de detalles de la vida doméstica con un hombre? ¿Y para qué quería Fernando esa información? Por cierto, ¿qué planes tenéis para el puente de mayo? Continuó Fernando, como si no notara el cambio en la expresión de la cara de su amigo. ¿Vais a ir a algún sitio con toda la familia? ¿A la casa de campo de tus padres o a la playa? Demasiadas preguntas sobre planes familiares. Demasiado interés insistente en su vida personal, en su rutina diaria, en sus planes de futuro. Carlos miraba y sentía cómo se levantaba entre ellos un muro invisible, pero perceptible, de desconfianza y sospechas. El martes, de vuelta del trabajo, Carlos se detuvo en un supermercado a comprar comida. Mientras hacía cola en las cajas, vio una figura familiar. María estaba pagando sus compras en la caja de al lado. Pero por la mañana había dicho que iba a estar todo el día trabajando en casa en una traducción urgente. Carlos se quedó detrás de una estantería observando. María estaba comprando productos que claramente no eran para una cena familiar: queso caro, vino tinto, fresas fuera de temporada, bombones. Como si se estuviera preparando para una cita romántica. Cuando llegó a casa, María ya estaba allí, sentada frente al ordenador. ¿Qué tal? ¿Has traducido mucho hoy?, preguntó. Sí, ha sido un día productivo. He estado trabajando en casa, no he salido a ningún sitio. Así que le había mentido a la cara. Al final de la semana, la tensión había llegado al límite. Carlos no podía seguir viviendo con las sospechas que le carcomían por dentro como ácido, envenenando cada día, cada conversación con su mujer.
El jueves por la noche tomó una decisión definitiva. María, dijo durante la cena del jueves, intentando hablar con un tono normal y uniforme. Me voy a casa de mis padres el fin de semana con Manuel. Mamá me ha llamado, me ha pedido que lleve a su nieto, que hace mucho que no lo ve. Que le echa de menos. María levantó la vista del plato de macarrones. En su cara apareció algo parecido a alivio, incluso alegría, que intentó ocultar. Vale, respondió, tratando de darle a su voz una entonación neutra. Pues yo trabajaré en silencio, tengo que entregar un proyecto grande el lunes. Los alemanes me están metiendo prisa con la traducción de los contratos. Nos iremos el sábado por la mañana y volveremos el domingo por la noche. Perfecto. Manuel se alegrará del viaje, le encantan sus abuelos. Pero no había verdadera alegría en su voz. Solo una tranquila satisfacción ante la perspectiva de quedarse sola el fin de semana. El sábado por la mañana preparó cuidadosamente una bolsa con ropa para su hijo, metió juguetes, libros, una tableta con dibujos animados. Manuel saltaba de alegría, los viajes a casa de sus abuelos siempre eran una fiesta para él. Mamá, ¿seguro que no vienes con nosotros? Preguntó el niño, abrazando a María para despedirse. No puedo, cariño, tengo mucho trabajo. Pero la próxima vez iré seguro, te lo prometo. Carlos besó a su mujer en la mejilla. El viaje hasta la casa de sus padres duró 1 hora y media. Su madre les recibió con los tradicionales pasteles y un sinfín de preguntas sobre la vida. ¿Te quedarás a comer? Preguntó cuando entraron en la casa. He preparado tu bort favorito, con carne y nata agria. No, mamá, tengo cosas que hacer en la ciudad. Pero por la noche vendré seguro, respondió Carlos, besando a su madre. ¿Y María por qué no ha venido? Hace mucho que no la veo. Está trabajando mucho últimamente. Tiene grandes encargos de clientes extranjeros. La próxima vez vendrá seguro. Manuel ya había corrido al taller de su abuelo para enseñarle su nuevo modelo de avión. Carlos volvió a abrazar a su madre y regresó a la ciudad. Volvió a su barrio en 1 hora y 20 minutos. Aparcó el coche en la callejuela frente a su casa, desde donde se veían bien las ventanas de su piso en el cuarto piso y la entrada principal del portal. No tuvo que esperar mucho. A la 1:30, un conocido Toyota Camry azul oscuro se detuvo frente al portal. Carlos reconoció enseguida el coche de empresa de Fernando, la matrícula, la pegatina de la empresa de informática en la ventana. Fernando salió del coche, echó un vistazo al patio vacío y se dirigió con seguridad hacia el portal. Se movía no como un invitado, sino como el dueño. En la entrada del portal no llamó al interfono ni esperó a que le abrieran. Sacó un manojo de llaves del bolsillo de su chaqueta y abrió la puerta con tranquilidad. Carlos apretó el volante hasta que le dolieron los nudillos. Así que esto realmente no era la primera vez, no era un encuentro casual o una decisión repentina. La siguiente hora pasó como una agonizante eternidad. Carlos fumó un cigarrillo tras otro, aunque había dejado de fumar hacía 6 meses por insistencia de María. En las ventanas del cuarto piso brillaba una luz tenue, a veces parpadeaban sombras indistintas. No pudo aguantar más. Subió al portal con las piernas temblorosas por la emoción. Se detuvo frente a la puerta del piso, escuchó los sonidos que llegaban desde el interior. Se oían risas silenciosas, voces apagadas. Introdujo la llave en la cerradura y la giró lenta y silenciosamente. En el recibidor le recibieron los mudos testigos de la traición. En la alfombrilla estaban cuidadosamente colocados los zapatos de hombre de Fernando, de cuero. La chaqueta estaba tirada descuidadamente en la percha. Carlos caminó por el pasillo hacia el dormitorio, tratando de no hacer crujir el parqué. La puerta estaba entreabierta, desde la habitación llegaban gemidos silenciosos. En su cama matrimonial, estaban María y Fernando. Estaban tan absortos en la pasión que no se dieron cuenta de inmediato de la entrada del marido. Una escena muy conmovedora, dijo en voz alta con voz tranquila. María gritó horrorizada y se agarró a la sábana. Fernando se levantó de un salto como si le hubieran quemado, agarrando convulsivamente la ropa del suelo. Carlos, no es lo que parece, empezó a decir, poniéndose la ropa con manos temblorosas. ¿Y qué es, Fernando? La voz de Carlos era sorprendentemente uniforme y fría. ¿Las llaves de mi piso en tu bolsillo tampoco son lo que yo creo? Podemos explicarlo todo, hablar como personas adultas, balbuceó María, arropándose con la manta hasta la barbilla. ¿Explicar qué?
Carlos se acercó lentamente a la cama. Fernando retrocedió instintivamente hacia la ventana, mientras seguía vistiéndose. Carlos, escucha, no queríamos que te enteraras así. No te atrevas a llamarme así nunca más, dijo Carlos en voz baja y muy clara. Nunca más en la vida. María rompió a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando el rímel en manchas negras. No lo entiendes, sollozaba entre lágrimas. Después del nacimiento de Manuel, cambiaste radicalmente. Te volviste frío, distante, indiferente a mis necesidades. Solo trabajo, trabajo, trabajo de la mañana a la noche. Y yo necesitaba atención, cariño, comprensión. ¿Y encontraste todo eso en la cama con él? Fernando me entendía como nadie. Escuchaba, apoyaba, se interesaba por mis sentimientos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Preguntó Carlos bruscamente, clavando la mirada en Fernando. Esto, empezó hace poco, murmuró él, abrochándose la camisa. ¿Hace poco? ¿Y cuándo conseguiste las llaves de mi piso? María sollozó convulsivamente. Hace mes y medio. Mes y medio, Carlos asintió lentamente. Así que, durante mes y medio, habéis estado haciendo el amor en mi cama mientras yo trabajaba. Nosotros nunca, empezó María. Cállate, la interrumpió Carlos. Algo se rompió definitivamente dentro de él. La rabia acumulada durante largas semanas de sospechas estalló como el vapor de una caldera reventada. Carlos se abalanzó sobre Fernando. Este intentó esquivarlo, pero resbaló con sus propios calcetines, que estaban tirados en el parqué. Cayeron al suelo del dormitorio, volcando la mesilla de noche. María gritaba histéricamente, cubriendo su desnudez con una sábana. Carlos golpeaba donde podía, en la cara, en el estómago, en las costillas. 8 años de confianza y amistad se convirtieron en rabia incontrolable. Fernando intentaba protegerse con las manos, pero estaba completamente desorientado por lo que estaba pasando. 8 años de amistad, cabrón. Rugía Carlos, golpe tras golpe. 8 años de confianza. Confiaba en ti. Rodaron hacia el armario. La puerta de espejo se rompió al golpearse Fernando la cabeza. Carlos, para inmediatamente. Gritaba María. Lo vas a matar. Para. Pues que lo mato. Se lo merece. Pero las fuerzas iban abandonando gradualmente al marido enfurecido. Carlos se apartó, respirando con dificultad. Fernando yacía en el suelo con el labio partido y el ojo izquierdo empezando a hincharse, cubriéndose la cara con las manos. Largaos de aquí, dijo Carlos con voz ronca. Los dos. Largaos de mi casa inmediatamente. Carlos, somos adultos, podemos hablarlo tranquilamente, empezó Fernando, levantándose lentamente del suelo. Para ti ya no soy Carlos. Ya no nos conocemos. Carlos se levantó y se sacudió la camisa. Tenéis exactamente 5 minutos para iros de mi casa. María se apresuró a recoger la ropa esparcida por el suelo. Se vistieron en silencio, evitando la mirada del marido enfurecido. Carlos, tenemos que hablar, resolver cosas, intentó María ya en la puerta de entrada. No tenemos absolutamente nada de qué hablar. Mañana mismo presento los papeles del divorcio. Cerró la puerta de golpe delante de sus narices y giró la llave en la cerradura 2 veces. Un silencio de muerte y resonante se apoderó del piso. Carlos se apoyó de espaldas a la puerta de entrada y cerró los ojos. 8 años de matrimonio terminaron en un instante. Carlos pasó la primera semana después de la revelación en un estado cercano al estupor. Cogió la baja en el trabajo, alegando una intoxicación alimentaria, y prácticamente no salió de casa. Dejó a Manuel con sus padres, el niño no debía ver a su padre en ese estado. Los 3 primeros días transcurrieron en un entumecimiento estúpido. Dormía 14 o 15 horas al día, comía a duras penas, no respondía a las interminables llamadas. María llamaba cada media hora, dejando mensajes llorosos y suplicantes en el contestador automático. Carlos, por favor, escúchame. Fue un error terrible. Estoy dispuesta a todo para recuperar a la familia. Carlos, entiendo lo que te duele, pero podemos arreglarlo todo. Hablemos tranquilamente. Por Manuel, Carlos. Por nuestro hijo. No tiene por qué sufrir por los errores de los adultos. Fernando llamaba con menos frecuencia, pero también intentaba contactar. Carlos, sé que me he portado mal.
Pero vamos a resolverlo como hombres, sin emociones innecesarias. Al cuarto día, la niebla en su cabeza empezó a disiparse. Carlos se dio cuenta de que tenía que actuar. Pero no con emociones, como hacía una semana, cuando golpeó a su antiguo amigo. Tenía que actuar con frialdad, metódicamente, con cálculo. Lo principal era proteger a Manuel. El niño no debía sufrir por los problemas de los adultos más del mínimo necesario. El viernes por la mañana, Carlos se duchó, se afeitó, se puso su mejor traje y concertó una consulta con la mejor abogada de familia de la ciudad. Pilar Sánchez Méndez, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y ojos penetrantes, escuchó atentamente su historia. ¿El hecho de la infidelidad conyugal está documentado?, preguntó, tomando notas en un cuaderno. Encontré a mi mujer en la cama con su amante en nuestro piso. Él tenía las llaves. ¿Hay testigos de lo ocurrido? No, pero hay muchas pruebas indirectas de una relación prolongada. Mensajes de texto, encuentros en restaurantes, regalos. Excelente. En el divorcio, esto le dará ventajas significativas. ¿A nombre de quién está el piso? A mi nombre. Lo compré antes del matrimonio con mis propios fondos. Perfecto. Carlos asintió. Justo. Prepararé todos los documentos para el lunes, prometió la abogada. Pero le aconsejo que primero recopile el máximo de pruebas de la infidelidad. Grabaciones telefónicas, fotografías, testimonios de conocidos. Cuantos más hechos, más rápido será el proceso de divorcio. La semana siguiente, Carlos volvió al trabajo. Sus compañeros le miraban con compasión, las noticias en la pequeña comunidad informática de la ciudad se extendían a la velocidad de los memes de Internet. Fernando no estaba en el trabajo. Según los rumores, se había tomado una excedencia sin sueldo por un periodo indefinido. Por la noche de ese mismo día, Carlos se sentó en casa frente al ordenador. Utilizando sus derechos como ingeniero jefe de sistemas, empezó a analizar cuidadosamente los proyectos recientes de Moreno, a los que tenía acceso por su cargo. Lo que descubrió superó sus expectativas más descabelladas. En el sistema de seguridad del Banco Central, donde hacía un mes habían solucionado un ataque de hackers, se abrían unas vulnerabilidades gravísimas en el código. Justo esas brechas que habían usado los delincuentes para entrar en la red. Fernando, que asesoraba al banco en temas de seguridad informática, debía haber visto y solucionado esas vulnerabilidades lo primero de todo. Era su obligación como especialista contratado. Pero no se dio cuenta. O no quiso darse cuenta, porque estaba vagueando, pensando en citas románticas con la mujer de otro en vez de hacer su trabajo como debía. Carlos se pasó 2 días preparando un informe técnico detalladísimo. 30 páginas con gráficos de rendimiento, esquemas de la arquitectura de la red, capturas de pantalla del código y pruebas irrefutables de negligencia profesional. El informe era impecable desde el punto de vista técnico. Cualquier especialista podía comprobar fácilmente cada dato. El jueves por la noche, Carlos mandó copias anónimas del informe al Servicio de Seguridad Informática del banco, al Departamento de Informática de su empresa y a la Inspección Especializada del Banco Central desde varias direcciones de correo electrónico distintas. A los 3 días hábiles, empezó una investigación interna. Llamaron urgentemente a Fernando a una reunión de la comisión disciplinaria. El jueves de esa misma semana, Carlos se encontró por casualidad con Patricia Moreno cerca de la guardería número 47 a la que iban los gemelos. Tenía aspecto de cansada y agotada, y los niños estaban caprichosos y lloraban. Hola, Patricia, la saludó amablemente. ¿Qué tal? ¿Cómo están los niños? Pues como siempre, asintió ella con cansancio, intentando calmar a sus hijos. ¿Y tú qué tal? Hace mucho que no veo a María, ¿cómo le va? Estamos pasando por una época complicada en casa, respondió Carlos con cautela. Por cierto, hace poco vi a Fernando en el restaurante Casco Antiguo con una mujer muy atractiva. ¿Sería una reunión de negocios con una clienta? Patricia levantó la cabeza de golpe, con inquietud en los ojos. ¿En qué restaurante? ¿Cuándo fue eso? Casco Antiguo, en la plaza del teatro. Anteayer, sobre las 7 de la tarde. Estuvieron allí bastante tiempo sentados en una mesa esquinera, charlando de forma muy animada y amigable. Se cogían de la mano. Fernando no me ha dicho nada de reuniones de negocios con mujeres, dijo Patricia lentamente. Y lo de cogerse de la mano, no parece una conversación de negocios.
Puede que haya entendido algo mal, se encogió de hombros Carlos. Simplemente, de lejos me pareció una cara conocida. Pero la semilla de la duda razonable ya estaba sembrada en el terreno adecuado. María seguía llamando todos los días, insistiendo en que se vieran en persona. Al final de la segunda semana, Carlos aceptó escucharla. Decidieron quedar en el mismo sitio, en Casco Antiguo, en la plaza del teatro. Carlos lo eligió a propósito, allí solían estar conocidos suyos, compañeros de trabajo, amigos de la familia. María llegó con un vestido negro sobrio, los ojos enrojecidos de tanto llorar y rastros de insomnio disimulados con maquillaje. Carlos, por favor, escúchame con calma, empezó a decir, sin siquiera sentarse a la mesa. Habla. Te escucho atentamente. Fue un error terrible, imperdonable. Un momento de debilidad, una ofuscación. Me sentía sola, tú has estado trabajando tanto en los últimos meses, que prácticamente no me hacías caso. ¿Así que por eso te has acostado con mi amigo durante mes y medio en nuestra cama? La voz de Carlos era tranquila, pero lo suficientemente alta para que la oyeran en las mesas de al lado. En la mesa de al lado estaban sentadas dos compañeras de María de la agencia de publicidad Grupo Creativo, donde ella hacía trabajos esporádicos. Las mujeres se callaron y escucharon atentamente la conversación. Por favor, no hables tan alto, susurró María, sonrojándose de vergüenza. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? Carlos alzó un poco la voz. 8 años de matrimonio honesto merecen ser traicionados por una infidelidad con un hombre casado. María rompió a llorar a lágrima viva. Las mesas de al lado se quedaron en silencio del todo, todos los clientes escuchaban el drama familiar. Estoy dispuesta a todo, absolutamente a todo, para recuperar nuestra familia, sollozaba ella. Podemos ir a un terapeuta familiar, trabajar en la relación, empezar de cero. Nuestra familia se acabó para siempre en el momento en que te acostaste con Fernando, dijo Carlos con claridad y en voz alta, levantándose de la mesa. Recibirás los papeles del divorcio en una semana a través del abogado. Se fue, dejándola llorando en la mesa a la vista de la mitad de los clientes y compañeros conocidos. A finales de mes, las consecuencias devastadoras de la venganza fríamente planeada se hicieron patentes. Despidieron a Fernando con la justificación de graves infracciones de la disciplina laboral y negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. En los círculos reducidos de la comunidad informática de la ciudad, todos conocían las verdaderas razones del despido, negligencia profesional al trabajar con un sistema de seguridad de importancia crítica. Encontrar un nuevo trabajo del mismo nivel se hizo prácticamente imposible. Patricia Moreno, al enterarse por fin de la verdad sobre la infidelidad de su marido por conocidos en común, solicitó el divorcio 2 semanas después de aquella conversación en la guardería. Cogió a los gemelos y se fue a vivir con su madre a un barrio cercano de la ciudad. María perdió a más de la mitad de sus clientes fijos en un mes. Todos los conocidos en común y los compañeros de trabajo comentaban el escándalo. La reputación de traductora de confianza se vio gravemente dañada. Los clientes no querían trabajar con una mujer públicamente acusada de escándalos familiares. En el divorcio, el juzgado municipal le concedió el mínimo absoluto que marca la ley. El piso, el coche y la parcela con la casa de campo se los quedó Carlos. Carlos vivió solo con Manuel durante año y medio. El hijo se tomó muy mal el divorcio de sus padres, pero poco a poco se fue adaptando a la nueva realidad. A las preguntas directas sobre su madre respondía de forma sencilla y sincera: mamá le hizo daño a papá, así que ahora vive separada de nosotros. En la primavera del año siguiente, Carlos conoció a Ana Romanova, del departamento vecino de Administración de Sistemas. 30 años, divorciada hacía 3, criaba sola a una hija de 8 años, Laura. La primera cita en la cafetería chocolatería fue incómoda y tensa, ambos temían una nueva relación seria, ambos habían sufrido en su anterior matrimonio. Pero los intereses profesionales en común, experiencias vitales similares y una honestidad innata les ayudaron a superar la timidez inicial. Ana resultó ser todo lo contrario a María en todos los sentidos. Honesta hasta la ingenuidad, abierta, nunca mentía ni siquiera por las cosas más insignificantes. Trabajaban en la misma empresa de informática, pero la relación laboral nunca interfirió con sus sentimientos personales. Un año después de vivir juntos, decidieron mudarse a vivir juntos. Los niños se hicieron amigos rápidamente, Manuel y Laura iban a colegios cercanos y encontraron muchos intereses en común.
Ana nunca intentó reemplazar a la madre biológica de Manuel, pero se preocupaba sinceramente por él, le ayudaba con los deberes y le llevaba a actividades deportivas. 2 años y medio después del divorcio, Carlos se encontró por casualidad con María en la entrada principal del colegio donde estudiaba Manuel. Había cambiado mucho durante este tiempo, estaba demacrada, parecía 5 años mayor y le salían canas en su antes exuberante cabello. Vestía de forma muy modesta. Hola, dijo en voz baja, sin atreverse a acercarse más. ¿Cómo va Manuel en el colegio? ¿Se porta bien? Estudia bien, no hay ningún problema, respondió Carlos secamente. ¿Puedo hablar con él? Hace mucho que no le veo. Él decide si quiere hablar contigo. Manuel salió del colegio con un grupo de compañeros de clase, discutiendo alegremente sobre un nuevo videojuego. Al ver a su madre a lo lejos, se detuvo por un instante y luego se acercó lentamente a su padre. Hola, Manuelito, le llamó María con voz temblorosa. ¿Qué tal en el colegio? ¿Qué nota sacas? Estudio normal, murmuró el chico, sin levantar la vista ni acercarse a su madre. ¿Quizás nos vemos el fin de semana? Podemos pasear por el parque, ir al cine a ver una película de dibujos animados. No quiero, respondió Manuel con firmeza. Tengo planes con papá y con tía Ana. El chico cogió a Carlos de la mano y se dirigió decididamente hacia el coche. María se quedó sola en el patio del colegio. Ahora trabajo en una pequeña agencia de traducción en las afueras, dijo, alcanzándoles en la carretera. El sueldo es pequeño, pero me da para vivir. Carlos asintió en silencio. Sin regodearse, pero sin mostrar ninguna simpatía por su situación actual. Ya nos veremos algún día, dijo con neutralidad y siguió caminando con su hijo. Carlos solo conocía el destino posterior de Fernando por rumores dispersos de antiguos compañeros de trabajo. Se había mudado a una ciudad vecina y había conseguido un trabajo como administrador de sistemas en una pequeña empresa comercial. Patricia Moreno, un año después del divorcio, se casó de nuevo, con un compañero contable de su antiguo trabajo. Los gemelos se acostumbraron rápidamente a su padrastro y ahora le llamaban papá. Recibían una pensión alimenticia irregular de su padre biológico y se veían esporádicamente los fines de semana. Por la noche, en casa, en un acogedor piso, Ana preparaba la cena familiar en la cocina, los niños hacían los deberes en una gran mesa en el salón, ayudándose mutuamente con las tareas difíciles. Una vida familiar normal y tranquila, sin dramas, escándalos ni traumas emocionales. Carlos contempló esta felicidad sencilla y honesta y comprendió en lo más profundo de su alma que había actuado de forma absolutamente correcta. No se había convertido en un vengador psicópata, no había destruido su propia personalidad con la sed de venganza y el odio hacia los traidores. Simplemente había restablecido la justicia con frialdad y había construido una nueva vida honesta sobre las ruinas de la antigua. La traición se castigó a sí misma, de forma lógica, inevitable y definitiva.